Muchas gracias, doctora. Gracias. De nada. Muy bien, a ver, entonces empezamos. Bien, buenas tardes, compañeros y doctora. Pues el día de hoy vamos a presentar el equipo 2, el tema de amebiasis y absceso hepático amibiano. Y bueno, el equipo está conformado por Fabián Cruz Diego, Fisher Bautista Brandon Uriel y por su servidora Cruz Guzmán Arayanzi. Bueno, yo voy a empezar. ¿Sí me pueden dar la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a empezar con el tema de amebiasis. La siguiente, por favor. Y bueno, esta se va a definir como una enfermedad infecciosa del tracto gastrointestinal que se va a concentrar principalmente en intestino grueso y bueno, esta enfermedad va a estar causada por el protozoario Entamoeba histolítica. Bueno, de esta familia existen diferentes protozoarios que también van a causar enfermedades intestinales, como lo es la Entamoeba dispar y la Entamoeba moschkowski, pero la entamoeba histolítica va a ser la única que tiene la capacidad invasora a otros órganos, que bueno, estaremos hablando un poquito de ello más adelante, y esta va a causar el 90% de los casos asintomáticos. La siguiente, por favor. Bueno, en epidemiología tenemos que esta enfermedad se concentra principalmente en países tropicales y afecta aproximadamente a 500 millones de personas. Aproximadamente del 2 al 20% de estos casos van a evolucionar a un caso extraintestinal, principalmente la formación del absceso hepático, y va a causar aproximadamente 100,000 muertes anuales. Y bueno, afecta tanto a hombres como mujeres, pero se ha visto que afecta más a hombres. Y bueno, existen países endémicos de esta enfermedad y bueno, esto se debe por su gran concentración, que tienen una mayor incidencia de casos en su población. Y bueno, en América Latina, los países endémicos de esta enfermedad van a ser México, Brasil y Ecuador. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder en México? Pues aquí les puse esta gráfica que representa el número de casos contra el grupo etario por diferentes edades. Y bueno, las barritas de colores representan a un año distinto. Intenté buscar como los datos más actuales, pero bueno, los más actuales que encontré van desde el 2005 al 2010. Y bueno, podemos observar que el mayor número de casos se concentra en niños menores de 4 años. Y vemos que conforme van avanzando los años, este número de casos han ido disminuyendo. La siguiente, por favor. Y bueno, en 2010 les puse también en este mapa, y bueno, que representa los estados que han tenido mayor número de casos. Y bueno, en primer lugar, tenemos a Guerrero, seguido por Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Nayarit. La siguiente, por favor. Bueno, hola, yo soy Diego Fabián y bueno, yo les voy a hablar sobre la morfología y el ciclo de vida del parásito. Como ya nos dijo mi compañera, la amibiasis es principalmente causada por entamoeba histolítica, aunque también ya nos dijo que hay otros dos que son morfológicamente idénticos. La entamoeba histolítica es un protozoo parásito anaerobio ameboide con ciclo de vida bifásico. Es importante recordar que es una ameba y es que es un protozoo que se caracteriza por un movimiento ameboide mediante proyecciones citoplasmáticas llamadas pseudópodos, que son también por las que se alimenta. En este caso, entamoeba histolítica tiene un ciclo de vida bifásico con una fase quística y una fase de trofozoito. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, para empezar vamos a hablar del quiste. El quiste es la fase quiescente o resistente e infecciosa de la entamoeba. Es inmóvil, tiene una forma redondeada que mide de 10 a 20 micrómetros y que cuenta con una vacuola de glucógeno, cuerpos cromátides de extremos redondeados y de 1 o 4 núcleos. Sin embargo, conforme se va desarrollando el quiste, adentro de él se van a ir separando los núcleos hasta alcanzar 4 y en el proceso van a perder la vacuola de glucógeno y los cuerpos cromátides. Es como sabemos que ya es un quiste maduro. Tiene una cubierta de quitina que le otorga una gran resistencia, incluyendo resistencia al cloro, que es también es uno de los mecanismos por los que puede sobrevivir al tratamiento de agua que utilizan cloro, ¿no?
Y bueno, se va a encontrar en el interior del colon y en las heces que sean sólidas o semisólidas. La siguiente, por favor. Luego el trofozoito, que es su fase invasiva, es móvil, es pleomórfico, mide de 20 a 40 micrómetros y se va a encontrar en tejidos y en las heces líquidas. Sin embargo, esta no es una forma tan resistente por la que no va a ser infecciosa y se destruye a las pocas horas de estar en las heces o en la tierra. También, bueno, tiene un solo núcleo y su citoplasma cuenta con dos zonas, una hialina externa o ectoplasma y una granulosa interna o endoplasma que puede contener a los eritrocitos. En la siguiente se ve un trofozoito con eritrocitos adentro, que también es como podemos identificarlo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su ciclo de vida, va a comenzar por la ingestión de quistes maduros, ya sea de agua contaminada, de alimentos contaminados, o también por contacto sexual anal oral. Los quistes tienen que estar maduros y, bueno, van a llegar al intestino delgado, donde van a exquistarse y liberar 4 trofozoitos. Cada quiste le va a liberar 4 trofozoitos. Estos trofozoitos se van a dirigir al intestino grueso. Más adelante les van a hablar de eso, pero principalmente es en ciego, colon sigmoides y recto. Y de ahí se van a unir a la mucosa del intestino. Pueden ocurrir tres cosas, que son la colonización no invasiva, que es que los trofozoitos se adhieren a la mucosa pero no la invaden y llevan a cabo una reproducción por fisión binaria. Luego está la infección intestinal, que es en la que los trofozoitos invaden la mucosa intestinal generando lesiones características que igual más adelante les van a decir. Y la infección extraintestinal, en la cual por vía hematógena van a llegar a otros órganos como son el hígado, el pulmón y el cerebro. Como ya nos dijo la doctora la vez pasada, esto se da en el ciego, que es por eso uno de los principales lugares que ataca. Y la infección extraintestinal es la que menos se ve. La siguiente, por favor. Buenas, yo soy Fisher y hablando de los factores de riesgo, pues más que nada está dado por las condiciones de vida en pobreza, bajo nivel socioeconómico, la poca higiene. En otros se ha encontrado una relación con el contacto de sexual oroanal, en las que pues claro, el contacto con las heces que están contaminadas, las inquerer acaban ingestando estos agentes, entonces pues constituyen un factor de riesgo. Otro, y es el más importante, la siguiente por favor, pues es el agua contaminada, ya que es ahí donde mayor se distribuye. Y aquí un pequeño brevario cultural. En México, en Querétaro, había un rancho en un lugar llamado Tlacote, que se hizo famoso porque el dueño de dicho rancho afirmaba que sus animales se curaban con el agua y empezó a darse la fama de que esta agua de Tlacote era milagrosa. Llegaron a aparecer incluso celebridades de todos los ámbitos, Juan Gabriel, incluso de otros países. Había filas enormes por esta agua, entonces se hizo muy conocida, pero la siguiente, por favor. Se encontró que estas estaban no en las mejores condiciones. Incluso encontraron pues lenta mueva histolítica. De hecho, esta es una pequeña publicación del New England. Y para más contexto, pues está ahí, les dejé el link de una pequeña historia que resume esta pequeña historia del agua de Tlacote. De ahí nace una expresión de ni que fuera agüita de Tlacote, porque le daban propiedades milagrosas. Al final ya no se conoce tanto. La siguiente, por favor. Por la fisiopatología, pues bien como lo dijo mi compañero Fabián, la ingestión es lo que da inicio al ciclo de vida y así iniciaremos la fisiopatología. La siguiente, por favor, además así para que se vayan ubicando. Pues llegando a lo que es el intestino grueso, más en ciego y todos, los quistes liberan los trofozoitos y que estos van a poder colonizar y en su mayoría no van a hacer ningún daño, o sea, de las infecciones el 90% son asintomáticas. Estas
La invasión se da más que nada porque los trofosoditos tienen una lectina específica de galactosa N-acetilgalactosamina. Esta es importante porque es la que les permitirá adherirse y tener contacto más cercano con las células epiteliales, ya que si estas células, los enterocitos, por ejemplo, tienen las residuos galactosa N-terminal o N-acetilgalactosamina, pues van a ser fácil de adherirse. De hecho, la siguiente, por favor. Las personas o células mamíferas que no presentaban estos residuos presentaban mayor resistencia a la adherencia y a la muerte por los trofosoditos de la entamoeba. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son sus mecanismos para poder invadir? Los trofosoditos en sí tienen que tener contacto con los enterocitos para destruirlos. Y entre otros de sus mecanismos están las proteasas de cisteína que van a degradar la matriz extracelular, la lisis por contacto, como ya dije, y la liberación de amebaporas, que si no tienen una suficiente concentración, en un inicio van a inducir la apoptosis de los enterocitos, pero concentrándose más, pues van a formar poros y va a causar la citólisis de estos. E independientemente de la citólisis, la alteración de las proteínas de unión estrecha también va a afectar. La siguiente. Pues tenemos la eliminación. La siguiente. Como consecuencia se van a liberar mediadores. ¿Y esto para qué? Para dar señal de que hay un daño. Ciclooxigenasa, interleucina 8, precursor de interleucina 1 beta. La siguiente, por favor. Entonces, de hecho, se sugiere que las proteasas de cisteína de los trofosoditos también colaboran en aumentar esta respuesta inflamatoria, que pueden amplificar la inflamación mediada por la interleucina 1 beta. La siguiente, por favor. La interleucina 1 beta nos va a activar al factor nuclear kappa beta, el cual en la transcripción del ADN va a llamar a más mediadores y esto va a traer más células inflamatorias. Va a ser un llamado de emergencia. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el llamado. La siguiente. Entonces aparecen las células inflamatorias, en especial en los neutrófilos, macrófagos. También se habla de los linfocitos y que, como vemos tanto en la imagen como en mi pequeño esquema, pues se hace una lucha entre ellos. ¿Y quiénes están dentro de la línea de fuego? Las células epiteliales del colon. Entonces, hay un daño parte de los trofocitos, hay un daño parte de nuestras células inflamatorias, pero pues es necesario para combatir con estos. La siguiente, por favor. Bueno, bajas en ambos lados. La siguiente, por favor. También como mecanismos para evadir la respuesta inmune, nuestra entamoeba va a tener la lectina que asemeja su secuencia de aminoácidos al CD59 y esto evita que las proteínas del complemento no se unan y por lo tanto no les afecten. También las proteasas de cisteína van a degradar estas anafilotoxinas de C3A, C5A o inactivar la inmunoglobulina A o inmunoglobulina G. Y claro, aquí nomás el detalle, que conforme ya hubo daño a la mucosa, el trofosodito puede entrar y se puede diseminar por la submucosa. Ahí en la imagen está señalado en azul celeste, no me equivoco de color, la figura de la úlcera que deja el trofosodito. En la biopsia se puede encontrar, algunos lo refieren como en boca de botella, yo lo encontré como en forma de matraz, porque entra y luego se disemina por la submucosa. Y a la izquierda pues se encuentran pequeñas úlceras, se ven en pequeñas puntuaciones en puntitos negros. La siguiente, por favor. Ya nomás como por último detalle, se ha encontrado que aquellas personas que presenten una inmunoglobulina E en contra de la lectina del trofosodito, ante una nueva infección no presentan síntomas o son más resistentes. Entonces, hay como importante factor de patogenicidad del trofosodito. La siguiente, por favor. ¿Alguna duda en fisiopatología?
No, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Ok. La siguiente. Al final, ¿qué nos deja nuestro cuadro? Pues es un cuadro más que nada insidioso, va dándose, es subagudo, de 1 a 3 semanas. Y los datos clínicos más presentes son la diarrea, que luego va a dar en disentería, ya que hubo un daño en la mucosa, pues claro que hay un poco de sangre y moco. El dolor abdominal, algunos lo refieren, o como calambres. La fiebre, en menos del 40% de los casos también se presenta, o una hipersensibilidad abdominal. El paciente refiere que ya no tiene tanto apetito y luego puede acabar perdiendo un poco de peso. Y en característico de infecciones parasitarias, pues meteorismo, flatulencias, y en algunos refieren diaforesis. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, tenemos varias pruebas, empezando por el coproparasitoscópico, en el cual vamos a tener una visualización directa de quistes o trofozoitos en heces, ya sean sólidas, semisólidas o líquidas, respectivamente. Recordar que los trofozoitos solo duran pocas horas. Este estudio tiene una sensibilidad del 60% y requiere de un operador preparado. También podemos hacer detección de antígenos en las deposiciones, que nos van a dar una mayor sensibilidad que el coproparasitoscópico, perdón, y que va a permitirnos diferenciar entre cepas de entamoeba, porque como ya les dijeron, hay otras dos y recientemente se ha observado que entamoeba dispar puede causar una enfermedad no invasiva, entonces nos sirve para eso. En el ELISA vamos a poder detectar anticuerpos contra entamoeba histolítica, y la única desventaja es que esta puede permanecer positiva por varios años, aún ya se haya resuelto la infección, por lo cual no es útil para el monitoreo del paciente. También tenemos PCR, que es la detección del DNA de entamoeba histolítica en heces. Y por último, la colonoscopía y o sigmoidoscopía, que nos va a permitir examinar la mucosa, que va a tener una apariencia fiable, con múltiples erosiones y úlceras en botón de camisa. También podemos realizar una toma de biopsia para su estudio histopatológico o identificar quistes o trofozoitos en el colon. La siguiente, por favor. Y bueno, en su tratamiento tenemos para 3 grupos: para los portadores asintomáticos, para una enfermedad intestinal de leve a moderada y una enfermedad intestinal grave o extraintestinal, pero bueno, de ese último punto hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento para los portadores sintomáticos que ya presentan la sintomatología que nos estaban comentando mis compañeros. Y bueno, de primera elección tenemos el metronidazol y el tinidazol. Y bueno, para ya no tardar tanto tiempo explicando las dosis, bueno, en el cuadrito de la izquierda, pues aquí se resumen las dosis tanto para adultos como para niños y algunos efectos adversos que puede presentar estos medicamentos. También existen medicamentos de segunda elección que son antiprotozoarios tisulares. Y bueno, estos se van a caracterizar porque van a ser ampliamente absorbidos a lo que es en la sangre y en otros tejidos que se pueden ver afectados por la entamoeba histolítica. Y bueno, de esto tenemos principalmente el dihidrometina y la cloroquina. Y bueno, para los portadores asintomáticos y para las mujeres embarazadas, que como sabemos hay algunos medicamentos que están contraindicados en el primer trimestre, tenemos a los antiprotozoarios luminales. Y bueno, estos no van a ser absorbidos en la sangre, sino que van a alcanzar sus concentraciones altas en el intestino grueso y de aquí se van a encargar de eliminar únicamente a los quistes y a los trofozoitos que se encuentren en esta zona. Y bueno, de este grupo de medicamentos tenemos a la paromomicina, que bueno, esta se va a indicar para las mujeres embarazadas y bueno, también para los portadores asintomáticos. Y algunos de los otros medicamentos que tenemos en este grupo va a ser el yodoquinol y el furonato de diloxanida, perdón. El siguiente, por favor. Y bueno, para la prevención hay que enseñar bien al paciente cuál es la técnica correcta de lavado de manos y también buscar lo más posible el consumo de agua potable, pero ya vemos que hay algunas zonas que no tienen acceso a ella.
y también indicar a los pacientes que se lave y se desinfecte correctamente los alimentos y exista una adecuada eliminación tanto de las heces como de los desechos. También tenemos que evitar el consumo de alimentos preparados en la calle y como lo estuvieron comentando mis compañeros, evitar prácticas sexuales que nos lleven a un contacto fecal oral. La siguiente, por favor. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de amebiasis. No, muchas gracias. No. Bueno, entonces vamos a empezar con el absceso hepático amibiano. La siguiente, por favor, Mara. Y bueno, la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del absceso hepático amibiano la va a definir como una necrosis enzimática de los hepatocitos y la formación de múltiples microabscesos que van a confluir para formar un absceso, que bueno, esta va a ser habitualmente una cavidad única y que va a tener un contenido líquido homogéneo. Y bueno, la bibliografía la refiere que este contenido líquido va a ser de color crema blanca o también lo pueden encontrar como pasta de anchoas. La siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, el absceso hepático amebiano es la enfermedad amebiana extraintestinal más frecuente, siendo a veces 5% de los casos de amebiasis sintomático, perdón. Y aquí cambia, o sea, si anteriormente la amebiasis afectaba más a niños, aquí el absceso hepático da más en adultos, de 7 a 10 veces más frecuentes en adultos en las cuarta y quinta década de la vida. Afecta más el sexo masculino con una relación de 10 a 1 y a nivel mundial, de los 500 millones que resultan afectados, el 1% van a desarrollar el absceso y de ellos 110,000 mueren por complicaciones intra o extraintestinales, siendo el absceso más frecuente, como ya se vio, en áreas tropicales, India, sur, oeste de África, Sudamérica, América Central, por lo tanto, México. La siguiente, por favor. En lo que corresponde a México, se reporta una prevalencia de 8.4% de amebiasis extraintestinal, esto la guía de práctica clínica. Fue muy difícil encontrar algunos datos, pero pues se habla más que se debe a las condiciones socioeconómicas, sanitarias deficientes y el riego de cultivos con aguas residuales que favorecen la incidencia. La tasa media es de 3.66 por 100,000 habitantes y de nuestros estados, Sonora es el más afectado, una mayor incidencia y donde el 20% de los niños pueden presentar incluso absceso hepático amebiano y esto dado es terrible. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, aunque suene un poco repetitivo, los factores de riesgo tienen mucho que ver con la epidemiología que ya nos dijo nuestro compañero y son el sexo masculino, se da 10 veces más en los hombres que en las mujeres, en especial si se asocia con el alcoholismo, están entre la tercera a quinta décadas de la vida, padecimientos oncológicos, pacientes con inmunosupresión, prácticas sexuales orales anales, habitar y viajar en zonas endémicas, que ya nos dijeron que son zonas tropicales y países en desarrollo, y el uso de corticosteroides por un largo tiempo. De esta, la que más se asocia es el sexo masculino y alcoholismo, junto con viajar o habitar en zonas endémicas. La siguiente, por favor. Ahora, para la fisiopatología se han propuesto 3 vías para la invasión hepática y bueno, la primera es que se cree que la entamoeba estolítica tiene la capacidad de traspasar la pared intestinal alcanzando la cavidad peritoneal y luego al hígado. Esto se ha demostrado más en animales, pero no en humanos, entonces pues queda un poco descartado. La segunda es que se cree que hay una diseminación linfática, aunque rara vez se encuentran trofozoitos en los vasos linfáticos. Y la tercera va un poco relacionado a lo que mi compañero Fisher les estaba comentando, que bueno, principalmente es por la vía hemática. Cuando existe la invasión de la entamoeba estolítica en el intestino grueso, se van a formar las úlceras en la mucosa intestinal. Y bueno, estas van a alcanzar lo que son las vénulas de la submucosa, y de aquí van a viajar por el sistema porta hasta el hígado. Y aquí puede haber 2 opciones.
que una vez llegado la entamoeba histolítica al hígado se licen, o por el contrario, de que haya mucha carga de trofosoditos que lleguen al hígado, y también que el paciente se encuentre inmunocomprometido, sufra de alcoholismo o de alguna comorbilidad que lo afecte, y empiece la invasión a este órgano. Entonces, ¿qué va a pasar? La entamoeba histolítica va a atacar lo que son los hepatocitos, y aquí va a causar lo que es un infarto local, necrosis y licuefacción. Entonces el sistema inmune, como respuesta, va a empezar a rodear a los neutrófilos y los van a empezar a lisar. Entonces, en las zonas donde se encuentra la necrosis, va a estar ocupada posteriormente por macrófagos y células epiteliales, que lo que van a tratar de hacer es como reconstruir el tejido hepático, y se va a formar lo que es el absceso hepático. El término absceso en alguna bibliografía dicen que no es como muy correcto en este caso, porque si nosotros buscamos la definición de absceso, nos va a aparecer que tiene un contenido purulento. En este caso, el contenido de este absceso va a ser principalmente el tejido necrótico del hígado junto con la sangre. Entonces, ese conjunto de estos componentes nos va a dar como el color característico de chocolate. Entonces, cuando se realizan estudios a este líquido del absceso, no se van a encontrar trofosoditos, entonces es un ambiente estéril. Conforme la enfermedad vaya avanzando, se va a formar una cápsula fibrosa. Y la siguiente, por favor. Bien, continuando con el cuadro clínico, en letras más blancas, estas blancas, están marcados los síntomas que más refiere el paciente. Un dolor sordo, que es el más frecuente, lo molestia en el hipocondrio derecho, porque pues afecta a hígado. Fiebre intermitente, hipersensibilidad de la palpación, todos sus estertores, porque se ubica, como está en el lóbulo derecho y se ubica un poco más cerca a nivel del diafragma, se han encontrado hallazgos que son un tantito frecuentes. La distensión abdominal, la hepatomegalia a la exploración física, náuseas o vómitos. Otros pueden referir una irradiación del dolor al hombro derecho, y otras van haciendo como disminución del apetito, malestar general, sudoración excesiva, la pérdida de peso, la diarrea en algunos casos, o otros refieren haber presentado disentería anteriormente. Y el menos frecuente sería la ictericia, en el menos del 10% de los casos. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico es con los factores de riesgo que ya se expusieron anteriormente, con la identificación del absceso por ultrasonido, como lo podemos ver ahí abajo, que muestra una masa redonda con una banda hiperecoica que lo delimita. Es en la periferia, ahí marcada con las flechas, y anecoica o hipocoica en el centro. La otra estudio de imagen importante puede ser la tomografía abdominal computarizada, que utilizando un medio de contraste nos da la imagen que tenemos ahí en el centro, que es una parte sólida en la periferia y una parte central licuada, así lo refieren en algunas bibliografías, en el lóbulo hepático derecho. No sé si lo pueden marcar allí en la imagen. Arriba. Arriba. Perdón, Fisher, es que se cortó un poquito mi internet, no te entendí. ¿Cuál querías que marcara? La tomografía. Ándale. A la izquierda. Ahí está. O sea, en el alrededor, a la periferia, vemos que está delimitado. Es una parte más sólida y en el centro se ve más licuado. Sabría bien el término. A la derecha podemos ver ya bien cómo es un hígado con el absceso. Cabe recalcar que es poco frecuente que una colitis mediana y un absceso hepático mediano estén dando síntomas a la vez, que se encuentren las dos entidades. ¿Es uno o es el otro? Y por lo ende no se utilizan, no se encuentra usualmente en heces la entamoeba histolítica en caso de un absceso hepático mediano. Otras pues utilizan pruebas serológicas. Aquí sí se puede identificar el antígeno en sangre, ya sea por inmunoensayo enzimático rápido o hemaglutinación.
Siguiente. ¿Cómo diferenciarías ahí, por ejemplo, un absceso hepático de a lo mejor de un quiste hepático, de un tumor, una metástasis en la tomografía? No sabría decir la verdad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien leyó algo? Por la opacidad, doctora. No opacidad. Acuérdense que en las tomografías no se habla de opacidades, se habla de densidades. Esa podría ser una. ¿Qué densidad tendría un absceso en general? Sea amibiano o sea de alguna otra etiología, ya sea piógeno, porque esa es la otra, ¿no? Hay que Hipodenso, ¿no? diferenciar. Ajá, Tendría mayor densidad. exacto. Menor. ¿Y cuánto sería la densidad? Perdón, doctora. ¿Cuánto sería la densidad de un quiste y cuál sería la densidad de un absceso? Es que sería mayor densidad en un absceso que en un quiste porque el Ajá. quiste es de contenido como suero o agua, pero el absceso es de contenido purulento y un tumor sería más delimitado y no tendría el saco quistoso o no siempre. Entonces sería, puede llegar a ser más redondo y tendría una mayor densidad. Ok, si yo te digo que tiene una densidad de 20 unidades Hounsfield, ¿es un quiste o es un absceso o qué es? ¿Un quiste? ¿Y a partir de cuánto podríamos decir que es un absceso? Creo que 45. Ajá, a partir de 40 ya podemos decir que es ya algo que nos está teniendo, como dices, una densidad más elevada y ya pensamos en que es un absceso. Ya depende de la clínica, del paciente, los antecedentes, pues sabremos diferenciar un poquito más si es un absceso ya sea amibiano o piógeno. Entonces, y igualmente en ultrasonido, pues son zonas más densas. Y también a veces las metástasis se pueden tener a veces cierta metástasis abscedadas, que también es tejido que a veces se necrosa, y ahí cómo podemos diferenciarlo. Porque tendría una capa delgada, me parece, de color blanco que indicaría la necrosis del tejido, ¿no? No. Todo tumor, ¿qué diferencia hay con patologías no tumorales? La vascularización, doctora. Exacto. Si tendrían que hacer acuérdense que en estos siempre de preferencia hay que hacer los estudios contrastados, contraste IB, porque al introducir el contraste se ve un reforzamiento. Eso quiere decir que hay un aumento en la densidad a nivel de la periferia de la lesión y eso nos está indicando que puede ser algo neoplásico. Si no hay un reforzamiento, es igual en la tomografía simple que en la contrastada. Es muy similar la densidad al nivel de la periferia de la lesión. Entonces nos está hablando más que pues sí, efectivamente, pues es algo, ya sea un quiste o un absceso. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, a ver, síguele. La siguiente nada más. Ahí. Bueno, en cuanto al tratamiento es muy similar al de la amibiasis como tal y es metronidazol, 500 a 750 miligramos vía oral por cada 8 horas por 7 a 10 días o 7.5 miligramos por kilogramo vía intravenosa. No se ha visto una gran diferencia entre de vía oral o vía intravenosa, por lo que la guía de práctica clínica recomienda la vía oral. Y para niños son 30 a 50 miligramos por kilogramo al día en 3 dosis por 7 a 10 días. Otra alternativa es el tinidazol, que van a ser 60 miligramos por kilogramo al día con un máximo de 2 gramos por día y se va a dar por 10 días. Y recomienda la guía de práctica clínica consumir alimentos ricos en hierro en conjunto con los imidazoles debido al riesgo de la anemia que puede causar el absceso hepático. La siguiente, por favor. Ahora, después de los imidazoles,
tenemos que dar los antiparasitarios luminales para eliminar el estado de portador. Esto ya se los mencionó mi compañera Ana, y bueno, son la paramomicina, el fulvato de diloxamida o el yodoquinol. Y podemos indicar el drenaje percutáneo del absceso, si hay la persistencia de síntomas clínicos, en especial el dolor y la fiebre, datos de ruptura inminente del absceso, un absceso del lóbulo hepático izquierdo. Hay que recordar que la ubicación más común es al derecho, entonces si está en el lado izquierdo se indica el drenaje. Mujeres embarazadas que tengan contraindicación del uso de metronidazol, complicaciones pleuropulmonares, y si no hay mejoría clínica después de las 72 horas de haber iniciado el manejo. Sin embargo, esta no es la única opción de drenaje que tenemos. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, esta es una imagen del drenaje, como se ve. También en la punción percutánea, esto puede servir para el diagnóstico, pero bueno, aquí estamos viendo lo del tratamiento. La siguiente, por favor. También tenemos el drenaje laparoscópico más la antibiótico-terapia, y esta es una alternativa quirúrgica que se va a indicar si fracasa el drenaje percutáneo. Y ya como última opción tenemos la laparotomía. Solo se indica si se sospecha de que hubo ruptura del absceso a cavidad peritoneal o no se cuenta con los recursos para el drenaje percutáneo o la cirugía laparoscópica. La siguiente, por favor. Y bueno, las complicaciones se da principalmente cuando la enfermedad ya ha evolucionado por meses y la principal complicación es la perforación. Y bueno, aquí tenemos dos vías, principalmente a cavidad torácica, y también tiene cuatro vertientes. Si esta perforación se da a cavidad pleural, va a causar empiema, que va a ser la acumulación de pus en el espacio pleural. Si esta perforación se da en bronquio, puede causar una fístula hepatobronquial. Si se da pulmón, una condensación o absceso. Y en pericardio, que bueno, pues esta es menos frecuente, pero sí llega a ser de las más mortales, puede llegar a causar una pericarditis o taponamiento. De este grupo, pues son las más comunes, bueno, sí, las más comunes que se pueden llegar a dar. Y en caso de que se dé a peritoneo, puede llegar a ocasionar peritonitis fulminante, generalizada o localizada. Nada, siguiente, por favor. Y bueno, pues eso es todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. No, Ana, muchas gracias. No, gracias. ¿Algún comentario que quieran agregar? No, doctora. ¿No? Ok. No, doctora, No, muchas así gracias. que, ajá. Acuérdense que siempre, no olviden dar siempre, cuando es a nivel intestinal, pues tanto metronidazol, que bueno, es el que más se utiliza, pero no olviden también que no va a tocar ese solamente va a atacar trofosolitos y las formas quísticas. Siempre tendremos que dar algún agente intraluminal, como ya habían dicho. Uno de los que también se usa bastante es la diodohidroxiquinoleína. Y también recuerden que hay, como decían por ahí, el absceso amibiano no se va a diagnosticar si lo puncionamos y mandamos a analizar ese líquido, porque acuérdense que las amibas no se encuentran dentro del líquido, se encuentran en las paredes, se pueden encontrar en las paredes del absceso. Solamente tomando una muestra de la pared hepática donde se encuentra el absceso, pudiéramos encontrar, ya mandándola a analizar en un microscopio, pues veríamos las formas, pero en el material purulento no. ¿Cómo podemos diferenciarlo de un absceso biógeno? Pues las características ya dijeron, es achocolatado, es un color muy rojo, vinoso, oscuro, espeso, y el piógeno pues es como el de la imagen que pusieron, es más blanquecino, entre amarillo y verdoso, ¿ok? Y generalmente los abscesos hepáticos son únicos, los amibianos, y los que son los que son piógenos pueden llegar a ser múltiples. Entonces, esas serían otras de las formas en las que pudiéramos diferenciarlos.
Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Sí, sí, doctora. ¿El absceso podría generar tanto daño que el paciente pueda llegar a requerir un trasplante? No, no como tal, porque en realidad siempre va a haber cierto tejido en la periferia, aunque hay abscesos hepáticos múltiples, digamos que siempre hay tejido suficiente. Cuando son múltiples, forzosamente sí tiene que hacerse un drenado quirúrgico, ya sea por laparoscopía, si son accesibles, por laparoscopía o abierto. Ajá. Porque pues con un drenaje percutáneo es difícil que se pueda lograr esto. Lo que sí es que ya cuando se drena, generalmente si se drenan a tiempo, el pronóstico es bastante bueno. Pero ya cuando el absceso se rompe a cavidad, la verdad el pronóstico es muy malo, porque hacen unas peritonitis muy severas, unos choques sépticos muy graves, y yo no he visto, lo que reportan es que el pronóstico es malo, ¿no? La sobrevida en general es mala, más con una mortalidad más del 60%, pero yo lo que he visto de los pocos que he metido de esos, como unos 2, o que he visto de algunos otros compañeros, la verdad cuando ya se perfora una cavidad, ya ningún paciente ha sobrevivido de ellos. Entonces, por eso se trata de que los abscesos que están, por ejemplo, a nivel del lado izquierdo, esos se tienen que drenar. ¿Por qué? Porque tienen mucho más riesgo de perforarse a pericardio, sobre todo, y los que están muy en la periferia, más de 10 centímetros, hay que drenarlos, ¿no? Y son, en ese caso, cuando la pared es muy delgada, pues son urgencias. Si no, pues el paciente llega a eso que les comento, que se perforen, se abran a cavidad y les digo, la mortalidad es muy elevada. Muchas gracias, doctora. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya no, doctora. Muchas gracias. No, doctora, gracias. No. Me había puesto el video. Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario ni nada, pues nos vemos mañana con el siguiente tema. Y pues que te pasen una buena tarde. Muchas gracias igualmente. Gracias, doctora. Que descansen. Gracias, doctora.